primeras 4 semanas de vida, los primeros 28 días. Ya tenemos muchas patologías específicas de este periodo. Tenemos el lactante menor, que se hace el primer año, el lactante mayor, que se hace el segundo año, edad preescolar, que es de 2 a 5 años, el escolar de 6 a 12 y los adolescentes de 12 a 18 años. Alumnos, adelante, por favor. Adelante. Ya. Bien. Entonces vamos a empezar por lo que son las anomalías congénitas, que son defectos anatómicos presentes al nacer. Lo que se conoce como nacido con. Entonces vamos a ver que muchos alumnos, por favor, adelante. Siempre adelante. Vamos a ver que la mayoría de anomalías congénitas vamos a ver que no llegan al término y llegan a tener abortos espontáneos en un 20%. Un gran porcentaje de estos tenían abortos espontáneos y obviamente menos de 5 meses, ¿no? Ahí tenemos malformaciones menos graves que pueden llevar a que el paciente sobreviva dentro del útero, ¿no? O que tenga una supervivencia uterina prolongada. Pueden llegar a pasar los 5 meses. Sin embargo, cuando llegan a nacer, tienen muerte, ¿no? No son compatibles con la vida. De ahí tenemos las menos importantes que permiten la vida, ¿no? Pero tienen esas anomalías que de todas maneras van a persistir durante todo su periodo de vida, ¿no? Ya sean malformaciones cardíacas o renales. Alumno, por favor, adelante. ¿Tienes acá adelante? Entonces, las anomalías congénitas podemos tener estructurales y funcionales. Las estructurales son las malformaciones, deformaciones, erupciones o síndromes. Y tenemos las funcionales, que son los trastornos metabólicos que hemos hablado. Bien. En primer lugar tenemos las malformaciones, que entre todas las anomalías congénitas ocupan el 94%. ¿Ya? Son errores primarios de la morfogenia, de la embriogénesis, y es un proceso intrínsecamente normal en el desarrollo. O sea, algo dentro de la formación del feto que hace que tengan esta, incluso antes de ser feto, ¿no? Toda la parte de embriogénesis, o sea, antes de ser feto, ya que produce esta alteración morfológica. Pueden ser defectos en un solo gen o un cromosoma, o puede ser multifactorial. Por ejemplo, en la espina bífida tenemos que puede ser por déficit de folato, ¿no? Alumno, por favor, adelante. Adelante. Ya. Pueden también incluir malformaciones cardíacas, anencefalia, como en este caso, extrofia vesical, como en este caso, o mielomeningocele, que es esta, ¿no? O espina bífida, ¿no? Entonces vamos a ver que también tenemos las deformaciones que se dan en un 4%. Esto es más estructural, ¿no? Esto es más una alteración extrínseca, estructural el desarrollo por una compresión localizada, ¿no? Puede ser porque el útero es pequeño o porque hay poco líquido amniótico, ¿no? Y eso hace que el feto crezca en una posición anormal y le produzca ciertas deformaciones, como en este caso que este es el pie-santo que va para adentro, ¿no? Entonces, lo más frecuente son las constricciones uterinas, ¿no? Más o menos pasando los 35 a 38 semanas, cuando el feto es más grande y supera la velocidad de crecimiento del útero, ¿no? Entonces el útero se queda pequeño. Y además se añade que hay menos líquido amniótico, ¿no? Otros factores pueden ser que sea la primera gestación, el útero pequeño, útero malformado, también los úteros bicornes, o que haya otras estructuras como los leiomiomas, lo que impiden que el útero o impiden que el feto pueda
ingresar libremente, ¿no? También cuando hay embarazos múltiples, ¿no? Obviamente preocupan, todos ocupan un espacio. Y también en alteraciones de la presentación fetal, ¿no? La presentación fetal normal es que sea cefálico, ¿no? La cabeza para abajo. Y cuando tienen otro tipo de presentación pueden causar alteraciones también, deformaciones, ya sea porque choca con uno de los huesos o por arriba, entonces siempre puede haber alteraciones morfológicas. Las disrupciones es menos frecuente en un 2% y es una destrucción secundaria de un órgano o región corporal, generalmente son los dedos, cuando todavía se está desarrollando, ¿no? Se impide dentro del desarrollo normal, algo que impide el desarrollo normal. Entonces también es una alteración extrínseca y generalmente se da por bridas amnióticas que comprimen o ensanchan las patas del feto en el desarrollo. Por ejemplo, estas bridas que hacen que los dedos no crezcan, ¿no? Los impide el crecimiento, como que los amputan, pero en realidad no es que los amputaron, sino que nunca se formó porque la brida impidió que se forme. No son hereditarias y tampoco tienen un riesgo de aparecer posteriormente en otros embarazos, ¿no? Entonces hay una alteración que puede haber pasado una sola vez. Y bueno, me viene la secuencia, que es una cascada de malformaciones a partir de una aberración única localizada en el órgano génito, ¿no? Entonces, esta malformación inicial hace que tenga efectos secundarios a otros órganos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el síndrome de Potter, que vamos a ver que puede haber una ruptura de las membranas fetales o agenesia renal y la obstrucción de las vías urinarias por insuficiencia oteroplacentaria y produce que haya oligohidramios y pueden producir todas estas alteraciones, ¿no? Entonces tenemos el fenotipo clásico, que tenemos la cara aplanada, alteraciones en la posición de las manos y pies, que ya les dije que era así como que para adentro, pies ambos, luxación de cadera, hipoplasia pulmonar. Entonces una sola cosa puede producir más. Y tendremos los síndromes de malformación que generalmente está dado por una alteración cromosómica, por ejemplo la trisomía 21, que es el síndrome de Down, o también podemos tener por infección de un virus o un parásito, ¿no? Que finalmente produce algún tipo de malformación. Entonces tenemos muy característico, en este caso por ejemplo el síndrome de Down, tenemos que tiene la nariz en silla de montar planadita, la baja inserción de las orejas, el epicanto, la hendidura prepubial oblicua, ¿no? Entonces son varias cosas que el síndrome de Down tiene, que tú incluso cuando uno ve a un niño, hasta que no sabe medicina, sabe identificar a un niño con síndrome de Down porque es bien característica la carita que tiene, ¿no? Bien, entonces para entender mejor los términos específicos vamos a ver que la agenesia es la ausencia completa de un órgano más no fallo del crecimiento del primordio. La aplasia es la ausencia de un órgano pero por el fallo del crecimiento del primordio. La hipoplasia es el desarrollo incompleto o el menor tamaño de un órgano y la atresia es la ausencia de una apertura, de una víscera hueca. Puede ser tráquea, intestino, ¿no? Acá hay unos ejemplos, la agenesia, que no hay una parte, la aplasia, que se quedó a mitad, ¿no? O bueno, cuando está ahí recién iniciando, y la hipoplasia cuando es algo pequeñito, ¿no? Ya. Las causas de las anomalias congénitas vamos a ver que en un 60, 40, 60% son desconocidas, multifactoriales un 25%, ya sean déficit de alguna vitamina o sea que tengan varios factores. Los genéticos que tienen que ver con cromosómicas son de 10 al 15%, herencia mendeliana de 2 al 10%, ambientales, por ejemplo las infecciosas, como les dije, generalmente virus, ¿no? La rubiola, por ejemplo, es importante descartar eso,
o de parásitos tipo toxoplasmosis, ¿no? En un 2 a 3%, enfermedades maternas 6 al 8%, drogas y sustancias químicas un 1% y radiaciones un 1%, ¿no? Drogas y sustancias químicas, recuérdense que no necesariamente tienen que ser tipo cocaína, marihuana, ¿no? Que eso dicen no, yo no consumo drogas, no es la normal. Pero, por ejemplo, otros medicamentos, ¿no? Pacientes que tienen hipertiroidismo, por ejemplo, toman tapazol, ¿no? Entonces este medicamento también es teratogénico, o los que tienen diabetes y toman metformina, o tienen intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y toman metformina, ¿no? Y no saben que están embarazadas y terminan tomando y teniendo alteraciones, ¿no? También teratogénico. Otra cosa, las radiaciones, ¿no? Porque esto pasa mucho, por ejemplo, cuando las mujeres no saben que están embarazadas. Porque obviamente si estás embarazada te cuidas, ¿no? Pero si están justamente es al principio de la gestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen que postular un trabajo o le quieren descartar, no sé, por ejemplo, neumonía, COVID, tuberculosis, lo que sea, y le dicen ya te vamos a tomar una placa, ¿no? Y ella no sabe ni por acá que está embarazada y le toman la placa. Y después se entera que está embarazada. Entonces, eso de ahí también tener cuidado. O por ejemplo, otra cosa que puede ser, ustedes están haciendo la residencia, ¿no? Imagínense, ya cuando terminan la carrera y todo, están haciendo la residencia y, no sé, tienen que llevar a sus pacientes que le hagan radiografías o hacen la especialidad de radiología y se exponen, ¿no? A radiaciones ustedes como personal de salud, ¿no? Y no saben, por ejemplo, que están embarazadas, ¿no? Entonces también puede pasar eso, ¿ya? O, por ejemplo, hacen una especialidad de oncología, ¿no? Y van a ver cómo se les está colocando el quimioterápico. Los quimioterápicos, alumnos, por favor, acá adelante, siéntense. Adelante. Alumnos, por favor, adelante. Estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, los quimioterápicos. Los quimioterápicos no necesariamente uno se los tiene que poner o los tiene que consumir. Simplemente la persona que lo está administrando, la persona que está mezclando estos quimioterápicos, tienen ya esta exposición a tóxicos. Es muy teratogénico y es muy tóxico estos medicamentos, ¿no? Y no solamente para efectos en que la persona está embarazada, sino que también miren, la ironía de la vida, también son cancerígenos, ¿no? Quimioterápicos también son cancerígenos, ¿no? Pueden producir cáncer también. Ya, el siguiente tema es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, como su nombre dice, es neonatal, y existen diferentes causas. Sin embargo, el más frecuente es la enfermedad neonatal y esto se produce en pacientes prematuros, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de la fisiopatología de esta enfermedad vamos a ver que hay unos depósitos de la capa unos depósitos de material proteináceo y hialino en los espacios aéreos que se forman y hacen una especie de capa, ¿no? Que cubre todo el epitelio de los alvéolos, por ejemplo. Entonces, esto se produce en fetos con bebés prematuros que no han desarrollado suficiente el pulmón y no producen surfactante, ¿no? Y el surfactante es lo que produce que los alvéolos no se colapsen. Entonces, eso de ahí también es importante porque vamos a ver ahora en qué edad gestacional ya empieza la producción, ¿no? del surfactante. Otros factores, otras patologías o consecuencias o causas de síndrome de dificultad respiratoria es la sedación excesiva de la madre,
traumatismos craneales del feto en el parto, aspiración de sangre, líquido amniótico, circular el cordón umbilical en el cuello. ¿Ya? La incidencia de este síndrome va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional, o sea, mientras más prematuro, mayor incidencia, ¿no? Mientras más a término, menor incidencia. Va a depender también de las causas, ¿no? Por ejemplo, traumatismos craneales del feto en el parto, generalmente en pacientes a término podría ser más frecuente, ¿no? Porque es parto vaginal, generalmente eso se ve en parto vaginal traumado, ¿no? En cambio, cuando es prematuro, a pesar que su pulmón no está desarrollado, la indicación es hacer una cesárea, ¿no? Entonces vamos a ver que el desarrollo pulmonar en las 17 a 27 semanas vamos a empezar a crecer los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Más o menos aparecen a las 20 semanas y la producción de surfactante empieza a las 22. Entonces, en este periodo de 22 a 28 semanas, o sea, lo único que puede hacer que se pueda lo único que pueden hacer para que puedan como que prevenir esta enfermedad de membrana hialina es hacer la maduración pulmonar, ¿no? A partir de que ya se empieza, de que ya tenemos los neumocitos tipo 2 y empieza a producir el surfactante, ¿ya? Antes no tiene sentido porque todavía no existen los neumocitos tipo 2, entonces no se puede hacer la maduración pulmonar, se envana, ¿no? La maduración pulmonar se realiza con glucocorticoides, ¿no? Las gestantes. Entonces, si uno ya sabe que el feto o el embarazo es de alto riesgo que sea un parto prematuro, se debe de prevenir, ¿no? Esto es prevención con la maduración pulmonar, ¿no? Pacientes que por ejemplo están en sufrimiento fetal o tienen retardo en el crecimiento intrauterino, generalmente en pacientes mayores o en muy menores también, o pacientes, o sea, de madres, ¿no? Me refiero a madres muy mayores, más de 40 o en 15 años, ¿no? Son los extremos, pacientes que tienen alguna enfermedad previa, ¿no? Pacientes también multigestas, ¿no? En embarazos múltiples también tienden a dar a luz prematuramente. Entonces, siempre hay que tratar de prevenir, ¿no? Esta enfermedad. Ahora, después de las 28 semanas, o cuando ya está a término cerca de esto, ya esto como que no tiene tanto, ¿no? Después, por ejemplo, si ya está a término, 36, ahí ya por gusto se le pone, porque ya el pulmón ya maduró, ya no se le da, ¿no? Ya. Entonces, el surfactante donde se produce en los neumocitos tipo 2, ¿no? Y como les mencioné, disminuye la tendencia natural al colapso de los alveolos, ¿no? Evita que colapsen los alveolos. Y bueno, y se produce, se hace una capita acá para que esto no colapse, ¿no? Entonces, en la enfermedad de membrana hialina, vamos a ver que en vez de surfactante se produce una membrana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patogenia? La falta de nódulo pulmonar, por déficit de surfactante. Entonces, ¿cómo se ayuda a que se produzca el surfactante? Con el cortisol, insulina, prolactina, tirosina, factor de crecimiento, glucocorticoides. Entonces, lo que nosotros administramos a esas gestantes con factores de riesgo o sospecha de parto prematuro son glucocorticoides, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la enfermedad de membrana hialina en neonato prematuro, ¿no? Vamos a ver que hay una respiración dificultosa, cianosis, distractores finos en ambos campos pulmonares. Y en la radiografía de tórax vamos a ver opacidades de retículos granulares minúsculas
que tienen esta característica que le dice vidrio esmerilado, que sería esto de acá. Y cuando vemos al bueno, ya sería neonato, vamos a ver que los espacios intercostales están bien marcados, ya bien marcaditos, están como que están tratando de estirar todo lo que pueden, no pueden, ¿no? Y también hay acá tórax escalar, ¿no? que trata de como aspirar, ¿no? Todo se nota, ¿no? Y la cianosis también marcada, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la evolución y pronóstico tenemos, bueno, uno que es madurar el cuerpo a tiempo, ¿no? Retrasando el parto hasta que el pulmón del feto se madure, ¿no? Y en caso de que no se haya podido porque vino ya una emergencia, que si no la daban a luz en ese momento se moría el bebé, entonces lo que se le hace ahora es darle un surfactante artificial, ¿no? Entonces, microscópicamente vamos a ver que el tamaño de los pulmones es normal, ¿ya? Pero si es sólido, no hay aire, es un color rojo púrpura porque no llegó a expandirse, ¿no? Los alveolos, y se hunden en el agua, no llegó a tener aire ese pulmoncito, ¿no? Y en la microscopía vamos a ver que no se ven los alveolos, ¿no? O son poco desarrollados. Vamos a ver que están colapsados, vamos a ver la membrana hialina que está cubriendo todo el espacio aéreo de los pocos alveolos que de repente están queriendo dilatarse, pero sino de los bronquiolos respiratorios, ¿ya? De los conductos alveolares. Vamos a ver acá, ¿no? Esta parte de acá que es un color eosinófilo o fucsia, ¿no? Bien prendido, ¿no? Y estas membranas fibrina y neumocitos tipo 2 necróticos. Aparte vamos a ver también un poco de reacción inflamatoria neutrófica, ¿no? Ya. La siguiente patología que vamos a ver es la enterocolitis necrotizante. También es frecuente en prematuros, muy frecuente en prematuros. Igual que el anterior, es inversamente proporcional a la edad gestacional. O sea, mientras más prematuros, más riesgo de tener esta patología. Alumna, por favor, acá adelante. Bien. La incidencia más o menos es de 1 de cada 10 nacidos de muy bajo peso al nacer, que es menos de 1,5 kg. La patogenia multifactorial, y vamos a ver que hay una degradación de la función de la barrera de la mucosa. Esto de acá, la degradación de la función de la barrera mucosa, es que se rompe la mucosa, va a hacer que haya una migración transluminal de las bacterias intestinales. O sea, ¿qué quiere decir? Que las bacterias que están acá van a pasar a través de toda la pared intestinal, produciendo inflamación y necrosis de la mucosa y también una proliferación bacteriana, y va a producir sepsis de shock. Y otra cosa es que va a hacer que en estas zonas de acá haya isquemia, y incluso van a aparecer gases dentro de la pared intestinal. Entonces eso va a hacer que, bueno, como hay una ruptura de la membrana, de la mucosa, obviamente va a haber sangre, ¿no? Entonces vamos a ver que las heces son sanguinolentas, va a haber una distensión abdominal, ya que también cuando se rompe la pared, ¿no? del intestino, va a haber una peritonitis también, ¿no? Todo el contenido va a ir para entonces va a haber toda una inflamación. Como dije, también va a haber gas que se va a escapar dentro de la pared del intestino. Entonces eso lo vamos a ver a través también de la radiografía, ¿no? Y esto se llama neumatosis intestinal. Quiere decir que dentro de la pared del intestino vamos a ver como unas rayitas, esos gases dentro de la pared del intestino. Dentro de la pared del intestino. Sin embargo, también cuando se rompe toda
la pared, ¿no? hasta perforar toda la pared del intestino. Vamos a ver que también va a haber aire dentro de la cavidad abdominal. Entonces todo eso va a hacer que se eleve, ¿no? la mortalidad en estos neonatos, y también puede haber una estenosis por fibrosis secundaria a la reparación, y eso es una estenosis intestinal, ¿no? Macroscópicamente vamos a ver que afectan al hilo terminal, el ciego y el colon derecho, y vamos a ver un intestino distendido, friable, congestivo, puede haber perforación intestinal, y esto ocasiona la peritonitis, como les estaba mencionando. Y vamos a ver que hay una necrosis coagulativa de la mucosa o transmural, por eso les decía, toda la pared del intestino. Va a haber ulceraciones, colonización bacteriana y burbujas de gas a nivel submucoso, como vemos acá. Entonces, gas dentro de la pared intestinal, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Neumatosis intestinal. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a pasar al trauma obstétrico. El trauma obstétrico sí es una patología asociada al proceso del parto, o sea, parto vaginal. Ya, esto es el parto vaginal. Vamos a ver que tenemos fuerzas mecánicas actúan sobre el feto en el proceso de parto, sobre todo lo que es compresión y tracción. ¿Qué es lo que pasa? Esto generalmente se produce por el tema del canal de parto, ¿no? Entonces puede ser que hay una obstrucción o estrechez pélvica de la madre, ¿no? O algo que está obstruyendo el canal de parto, o que la cabeza del feto sea muy grande también, ¿ya? O muy pequeño también y salga disparado, ¿no? Porque eso también pasa, sobre todo en las veces. El feto es muy chico, muy pequeño, y se golpea también, ¿no? Entonces eso también puede pasar. Entonces, como les dije, las maternas, cuando son el primer parto son partos prolongados, pueden estar un día en el trabajo de parto, y no salen. Si son pacientes son pequeñitas, ¿no? Si, por ejemplo, el papá salto y la esposa es chiquita, y tremenda cosa que sale y la pobre no puede con su cuerpito, ¿no? Entonces, otro que tiene anomalías pélvicas, el parto prolongado, extremidad o extremadamente rápido, como les dije, ¿no? Cuando son fetos muy pequeños, a veces ya incluso prematuros, y ya no saben que están en caja de parto, de frente llegan en expulsivo, y a veces ahí dan la luz y no tienes tiempo ni para preparar. Entonces puede pasar eso, ¿no? Oligoamnios, presentación anormal, nalgas transversa, por mal posición fetal, parto instrumental. Parto instrumental es cuando hay unas aspiradoras o el vacuum que jalan, o con los forceps, ¿no? Eso ya no se debería usar, ¿no? Si ven que es un trabajo de parto que tiene mucha dificultad, la indicación necesaria, ¿no? O la otra que tampoco se debería hacer, pero esto es más un tema cuando vean obstetricia, que presionan para que salga el feto, la presión en la barriga de la madre. Eso tampoco se hace porque pueden hacer que se vaya con todo y el útero, entonces eso también no se hace. Pero ha pasado, ¿no? O la otra es que cuando tienen esta presentación anormal, igual tratan de dar parto vaginal, ¿no? Ya sea en podal y con nalgas, y ha pasado, yo cuando estaba internado listo, bueno, no me pasó, pero le pasó a la residente, en el que vino un paciente en podálico, lo atendió, pero al final ni siquiera salió la cabeza se quedó dentro, y al final el feto, el bebé se murió, y le tuvieron que hacer una cesárea a la paciente, la madre, para poder sacarle la cabeza. Entonces, esas cosas siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en su serum les puede pasar,
Esto en hospital, miren, acá en Lima, en hospital, bueno, pasa hospital Minsa, pero en hospital acá en la ciudad ha pasado eso. Imagínense ustedes cuando estén en provincia y se vayan a su serum y le vengan estas cosas. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es un seguimiento de todas las gestantes, hacer sus controles, ver cómo está, si está podálico, si está mal el feto, si tiene alguna cosa, qué medicamentos toma, la paciente, si toma hierba, porque en la provincia son hierbas o cosas, entonces siempre tienen que tener mucho cuidado con eso. Y cuando van a su internado también, ¿no? Siempre preguntar a la paciente si ha tenido sus controles prenatales. Paciente que no ha tenido controles prenatales es de alto riesgo, porque ustedes no saben qué cosas está saliendo con ese bebé, ¿no? Entonces cuando están en gineco, cuando vayan a hacer su internado en gineco, en su rotación de gineco, tienen que preguntarle cuántos controles ha tenido. Si no ha tenido, hay que hacerle todo en ese momento, ver qué cosa tiene ese bebé, porque les va a salir cualquier sorpresa en eso, ¿no? No saben cómo está. Entonces son pacientes muy delicados, ¿no? Bueno, estas son alteraciones del parto, del feto, ¿no? Si son gran prematuridad, porque son muy pequeñitos, ¿no? O macrosomía, cuando son muy grandes, las cabezas cuando son muy grandes no van a salir, ¿no? Entonces, eso también tienen que dar, ¿no? O macrosomía, ¿no? Cuando pesan más de 4 kilos. En pacientes que tienen diabetes gestacional, los pacientes son macrosómicos, ¿ya? Entonces eso también tienen que dar. Si la paciente ha tenido diabetes gestacional, probablemente el feto es macrosómico. Entonces lo mejor es indicarle con tiempo, antes que empiece el periodo de trabajo de parto, programar su cesárea para que no tenga problemas, ¿no? Entonces, eso también tienen que controlar a sus pacientes. Bien, ¿cuáles son los traumas obstétricos que vamos a ver más frecuentemente? El caput succedaneum, el cefalohematoma, hematoma subgaleal o hemorragias intracraneales. ¿Ya? El caput succedaneum es lo más frecuente que vamos a ver y es como el típico chinchón que tienen los bebitos, ¿no? Esto siempre pasa en pacientes de parto vaginal, es bien común esto y es así, no se nota de dónde salió lo que es el chinchón ahí del bebé, ¿no? Y es benigno, no, o sea, se demora, la mamá siempre preocupada, que tiene un chinchón. Pero eso de ahí después se resuelve, ¿no? Entonces no hay mucho problema. El cefalohematoma sí es más complicado porque justamente está en la parte de la poneurosis, ¿no? Eso sí es un poquito en la paraneurosis y en la parte del periósteo. Entonces esto incluso duele también, ¿no? Y ahí sí a veces hay que puede relacionarse a fracturas también, ¿no? Y lo otro que también puede pasar es el hematoma epidural. Esto sí es una emergencia y esto sí hay que tener mucho cuidado porque puede causar otras cosas, ¿no? Y esto de acá generalmente es por golpe ya. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que les digo que tienen partos muy abruptos y pueden golpearse con algo, ¿no? Porque no les pudieron agarrar a tiempo. Entonces el caput sucedáneo con el hígado como el chinchoncito, que es una colección seroseminolenta subcutánea extraperióstica. Los bordes son mal definidos, hay edema, y siguen cruzando las líneas de sutura, ¿no? Entonces le meten el dedito y queda ahí, ¿no? Como el edema, ¿no? Como la fobea del edema. Pero esto se reabsorbe y no pasa nada, ¿no? Es el típico chinchón del bebito. No sé si alguno ha visto un bebito neonato de parto vaginal, es bien común esto. Pero ya el cefalohematoma sí es un poquito, no es un poquito, no bastante peor, ¿no? Porque sí es así, esto sí tiene
Acá ves como que no se nota tanto, ¿no? Menos que depresiones, pero acá sí se nota, ¿no? Redondo, ¿no? Esta es una hemorragia traumática, perióstica y generalmente unilateral. Sus márgenes no rebasan los límites de las suturas, la piel suele ser intacta y el 20% se acompaña de fractura lineal subyacente. Y esto de acá es lo grave, porque es una fractura de cráneo. Entonces quiere decir que acá viene un golpe también, ¿no? Porque es una fractura. Entonces eso es peligroso. Obviamente, esto de acá puede pasar solamente por el tema de la posición del feto, ¿no? De que ha estado mucho tiempo ahí, en el trabajo de parto, por eso es bien común. Pero esto si viene un neonato con esto, hasta la madre puede demandar, porque eso es mal manejo, ¿no? Todo esto es iatrogenia o negligencia. Entonces, acá sí ten mucho cuidado porque puede tener fractura lineal. Y si tiene fractura lineal, su posibilidad es un problema legal, ¿no? Entonces siempre tener cuidado con esto. Ya, ahora vamos a ver las alteraciones en el metabolismo. Vamos a ver que son infrecuentes y están relacionadas a una herencia autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Entonces vamos a ver tres, que es la fenilcetonuria, la galactosemia y la fibrosis quística. ¿Qué anomalías sugieren errores innatos del metabolismo? Vamos a ver que tenemos 5 grupos. Las generales vamos a ver que tengan alteraciones dismórficas, ¿no? Esas anomalías que ya hemos visto, ¿no? Alteraciones a nivel de la nariz, inserción de las orejas, los ojitos un poquito de repente más juntos o más separados, sordera, que tengan algún tipo de mutilación, ¿no? Que se hayan mutilado un pie, los dedos o algo, el cabello anormal, un color anormal, olor del cuerpo o de la orina anormal, ¿ya? Como anormal, digamos, pues, ¿no? Que huela a humedad, a moho, dicen, ¿no? A moho, humedad, ¿cómo se llama? A pie sudoroso, ¿no? Que tenga hepatosplenomegalia o cardiomegalia o que tenga hidrocefalia, ¿no? Entonces pacientes que son muy hinchados por agua, ¿no? A nivel neurológico vamos a ver si es que tienen hipotonía o hipertonía, si están en coma, si tienen una letargia persistente o si tienen convulsiones. ¿Ya? A nivel gastrointestinal, si no se alimenta adecuadamente o si vomita constantemente o si tiene ictericia. Ahora, la ictericia en recién nacidos es bien común, especialmente si son prematuros, ¿no? Entonces acá hay que tener mucho cuidado con eso porque también hay muchas causas de ictericia en pacientes neonatales, ¿no? Sin embargo, si la ictericia permanece más tiempo, ahí hay que hacer la evaluación, ¿no? Los ojos, si tienen cataratas, si tienen una mácula roja, si tienen dislocados los lentes, glaucoma y si tienen miopatías o movimientos anormales. ¿Estás prestando atención? Estás chateando. Ya, otra cosa que no mencionan acá y es parte de repente del general es y de algo que las mamás se dan cuenta más que nadie, vamos a hablar de fibrosis quística, que el sudor del bebé es más salado de lo normal, ¿no? Entonces dirán, más salado de lo normal, pero ¿cómo? Vamos a verlo, pero eso es lo que más o menos las mamás se dan cuenta de que puede tener algo más rico solamente porque el sudor es más salado de lo normal. Bien. Entonces lo primero que vamos a evaluar o revisar es la fenilcetonuria y vamos a ver que es una carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, no la puedo pronunciar bien,
que es lo que produce que la fenilalanina se convierta en tirosina. ¿Ya? Entonces, al no haber esta enzima, va a haber una hiperfenilalanemia, ¿ya? Que va a hacer que se altere el desarrollo normal cerebral de los pacientes y produzca un déficit cognitivo grave, ¿ya? Y se va a ver a partir de los 6 meses. Entonces, los que no son tratados, que van a tener convulsiones, van a tener disminución de la pigmentación del pelo y la piel, el olor a moho que les mencionaba, van a tener alteraciones a nivel de la piel también. Entonces, sobre todo esta alteración en lo que es la capacidad intelectual grave, ¿no? Incluso a veces no pueden caminar, ¿no? Entonces, esto de acá es importante porque es bien marcado, la discapacidad intelectual es bien marcada. Incluso con las otras alteraciones que vamos a ver, puede haber una alteración en la capacidad intelectual, pero no tan grave como acá. ¿Ya? En la galactosemia vamos a ver que es una alteración en la enzima que degrada la galactosa. Acuérdense que la lactosa, cuando se expone a la lactasa, esta la convierte en glucosa y galactosa. Entonces la galactosa, cuando tiene también su enzima, la enzima lo convierte en glucosa y al final todo se convierte en glucosa, entonces se va a energía, ¿no? Sin embargo, cuando no tenemos esta enzima, va a haber una acumulación de la galactosa y va a producir enfermedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué tejido va a haber el daño? Va a haber daño a nivel hepático, ¿no? Donde va a haber una hepatomegalia, va a haber hígado graso, incluso parece como si fuera un hígado tipo alcohólico, ¿no? Incluso puede llegar hasta la cirrosis. En el vaso también puede producir hepatomegalia. El cristalino del ojo produciendo cataratas. En los riñones, en el músculo cardíaco, corteza cerebral y los eritrocitos, ¿no? Como les dije, también puede producir alteración a nivel cerebral, ¿no? A nivel cognitivo, sin embargo no tan grave como la anterior, ¿ya? Entonces, los órganos más afectados es el hígado, los ojos y el cerebro. Y lo que es la fibrosis quística, que generalmente está más en nuestra población no es frecuente realmente, a menos que alguien se case con un extranjero y terminen ahí heredando este tipo de patologías, pero en nuestra realidad no es así. Sin embargo, la alteración que se va a ver es en el transporte de iones. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver que va a afectar la secreción de líquidos, las glándulas exocrinas, en el revestimiento epitelial de los aparatos respiratorios, digestivo, reproductor, lo que hace que esto se haga como en la parte de las glándulas exocrinas. Vamos a ver que hace como que no puedan absorber, ¿no? Ahorita vamos a ver una imagen, los iones, ¿no? Y eso hace a nivel de las glándulas exocrinas que ese sudor que les mencionaba sea más ácido, vamos a decir más salado, ¿no? Porque deja fuera todo el cloruro de sodio, ¿no? El cloro y sodio no se absorben por la piel. En cambio, en lo que es los otros órganos, que es el respiratorio, digestivo y reproductor, vamos a ver que más bien no hace que no bote cloruro de sodio, ¿no? Entonces eso hace que las secreciones se vuelvan más viscosas y esto hace que se obstruya los órganos, ¿ya? Porque hace que se peguen. De que son viscosos hace que se peguen y eso hace que se obstruyan los órganos. Entonces, el cuadro clínico es neumopatía crónica secundaria a infecciones en repetición. Vamos a ver insuficiencia pancreática, cetorrea,
malnutrición, cirrosis hepática, obstrucción intestinal e infertilidad masculina. Pues acá está mejor la explicación para que entiendan. Normalmente en la parte de la piel, ¿no? Bueno, las glándulas, mejor dicho, que están las exocrinas, ¿no? Vamos a ver que la absorción de cloro y el sodio es normal, ¿no? En cambio, en fibrosis quística vamos a ver que no se produce esa absorción, ¿no? Del conducto sudoríparo. Entonces, esto hace que el cloruro de sodio, el cloruro de sodio, se queden en la luz del conducto y eso se ha expulsado, ¿no? Entonces eso hace que el sudor sea más salado, y es lo que les mencionaba, ¿no? En cambio, en lo que es vías respiratorias, el tracto gastrointestinal, ¿no? Normalmente estos canales, hay un flujo que sale, ¿no? Cloro, entran sodios, entra el sodio y el agua siempre entran juntos, ¿no? Es lo normal. Entonces este moco es hidratado, es fluido, ¿no? Nosotros tenemos un moco fluido. Y en la fibrosis quística vamos a ver que más bien el cloro no sale, el sodio, el canal de sodio está más abierto y hace que entre más sodio, deshidratando, porque igual, ¿no? El agua y el sodio entran, el canal, mientras más sodio entra, más agua entra, entonces deshidrata ese moco, ¿no? Entonces el moco se vuelve más espeso. Entonces, estos receptores, que vemos acá, estos receptores, cuando hablamos de la función de estos receptores, vamos a ver que más o menos en el 50% de funcionalidad de todo esto es fibrosis quística, ¿ya? Cuando tenemos el 50% de funcionalidad de estos receptores, vamos a ver que la tasa de sinusitis crónica es mayor que a una persona normal, también de enfermedad pulmonar, y hay un riesgo aumentado de descenso de conductos referentes, ¿ya? Sin embargo, cuando la funcionalidad de estos receptores es menor del 5%, que es una fibrosis quística mucho más grave, vamos a ver que la sinusitis crónica es grave, vamos a ver enfermedad pulmonar grave, vamos a ver que hay un cloro elevado en sudor, páncreas, insuficiencia pancreática, ilio meconial, ¿no? Que es una obstrucción del ilio, del intestino. Vamos a ver que hay ausencia del conducto deferente, ¿ya? Entonces, a menor funcionalidad de estos receptores, el cuadro clínico es peor. Este cuadro, apréndanse. ¿Ya? Afecciones que vamos a ver de páncreas y digestivas es la mayoría, en un 85-90%. Entonces vamos a ver que en adolescentes o niños mayores vamos a ver los conductos taponados por completo, hay atrofia exocrina glandular y fibrosis progresiva. Entonces, ¿no? Malabsorción de proteínas, de grasas, pérdida fecal de grasas, heces voluminosas, malolientes, distensión abdominal y poca ganancia de peso. Esto es todo por la parte pancreática, ¿no? Si se acuerdan, en el páncreas se producen las lipasas, proteasas, todas las enzimas que ayudan a lo que es la digestión, ¿no? Normal. Entonces, al haber una obstrucción de los conductos, no expulsan, ¿no? O no se forman todas las enzimas, entonces lo que hacen es que no se puede absorber, ¿no? Todos estos alimentos, entonces va a haber todo esto, ¿no? Todo se va al final por las heces, ¿no? Por eso dice, heces voluminosas, malolientes, porque todo esto se va por las heces, todo lo que come se va. Poca ganancia de peso, ¿no? No hay nada, no se absorbe nada porque no se puede digerir sin las enzimas pancreáticas. También hay una disminución de las vitaminas liposolubles, ¿no? Estas vitaminas liposolubles que vimos en la anterior clase que vimos conmigo, la A, la D, la E, la K. Hay hipoproteinemia, entonces va a haber un edema generalizado, ¿no? ¿Se acuerdan también de Kwashiorkor, que había edema?
también, ¿no? Acuérdense. Hay diarrea persistente, puede haber esto ocasionar el prolapso rectal, ¿no? Por todo eso, ¿no? Apenas comen pueden botar, ¿no? Entonces va a haber una diarrea persistente. La steatorrea de por sí hace que sea heces casi líquidas, ¿no? Porque botan grasa por las heces, ¿no? Insuficiencia pancreática endocrina también, aparte de la parte exocrina, también va a haber una endocrina y acompañándose de diabetes en un mellitus en un 50%. Vamos a ver que estos tapones de moco, que también, aparte del páncreas, ¿no? Aparte de la parte respiratoria, también se va a ver en el intestino delgado, va a producir una obstrucción intestinal. Y esto se traduce en hilo meconiano, del 5 al 10%. O sea, quiere decir que se queda estático, ¿no? El intestino. ¿Sí? ¿Saben qué significa? Se queda obstrucción, el intestino se deja de mover, se queda estático. ¿Ya? Acá vamos a ver cómo se ve el páncreas. Entonces, en la parte de los conductos, vamos a ver dentro de los conductos como una secreción rosada, ¿no? Viscosa, no se ve viscosa, no se ve rosada, que es la obstrucción, ¿no? de la mucina viscosa que vamos a ver, ¿no? Que es color eosinófila o fucsia. Y vamos a ver que las glándulas, los acinos pancreáticos están atrofiados y en su mayoría están reemplazados por fibrosis, entonces vamos a ver bastante fibrosis. Otras afectaciones que vamos a ver en la fibrosis quística se van a ver a nivel hepático, ¿no? Los canalículos biliares también se van a tapar y va a haber una proliferación compensatoria de los conductillos biliares y la inflamación portal. Y eso también vamos a ver que se puede dar o llevar a una cirrosis biliar focal. ¿Ya? Acuérdense que la proliferación de conductillos siempre es algo compensatorio. ¿Ya? También vamos a ver los cambios pulmonares que también ya vimos y son más graves, ¿no? En la enfermedad lo que más llama la atención o por los que vienen más los pacientes producen mayor complicación son los temas pulmonares, ¿no? Como ya les mencioné, esa secreción viscosa del moco va a hacer que también haya una obstrucción en todo lo que es el árbol respiratorio y esto hace que haya una infección, ¿no? Entonces vamos a ver que llega a haber una hiperplasia y hipertrofia de las glándulas, de las células secretoras del moco, vamos a haber infecciones superpuestas, que se traduce al final en una bronquitis crónica grave con bronquiectasias. Pueden haber abscesos pulmonares y los gérmenes relacionados, si ven acá, esos 3 patógenos, son los patógenos más comunes de enfermedades respiratorias nosocomiales. Bueno, no solamente respiratorias, sino de otros órganos también, pero otros sistemas. Pero Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa son los típicos patógenos de enfermedades nosocomiales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esos pacientes también paran yendo constantemente al hospital, los terminan internando y terminan con sus infecciones nosocomiales, ¿no? Glándulas salivales, igual, ¿no? Vamos a ver que va a haber una dilatación progresiva de los conductos por la obstrucción constante, que va a producir una metaplasia escamosa. Es como que un ciclo vicioso, porque la metaplasia escamosa también hace que crezca la luz, o mejor dicho, la luz disminuya también, ¿no? Atrofia glandular, y esto va a producir también fibrosis. Azoospermia e infertilidad, vamos a ver que en los varones ya adultos, el 95% vamos a ver que hay una azoospermia obstructiva y en el otro vamos a ver la ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes.
Y eso estaba acá, ¿no? En el cuadrito de acá. Cuando tenemos la función menor de 5% de los receptores, vemos que hay una ausencia de conflicto de diferente. Bien. Y para terminar vamos a ver los tumores. Entonces tenemos dos categorías, los tumores benignos y los tumores malignos. Y cada grupo etario dentro que vimos al inicio de los pacientes pediátricos van a tener sus neoplasias malignas características. En este caso, estamos viendo dentro de los tumores benignos el más frecuente son los hemangiomas, los más frecuentes son los hemangiomas. Y vamos a ver que dentro del grupo etario que está más, que tiene mayor incidencia, la infancia y los lactantes, vamos a ver que hay tipos cavernosos y capilares. Los más frecuentes son los capilares. Y vamos a ver que más frecuentes estos capilares es en la piel de la cara, el cuero cabelludo. Y también estos de acá tienen, sobre todo en esta edad, ¿no? De la infancia, desaparecen conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nacen tienen acá su hemangioma, pero conforme va creciendo va desapareciendo, ¿no? Entonces son masas rojo-azuladas, planas o elevadas, irregulares, depende mucho si son capilares o son cavernosos, porque los cavernosos son más grandes, ¿no? Eso lo han visto en su laboratorio. Y también pueden estar relacionadas a este síndrome que se llama enfermedad de Bronquio pendulado. Y ahora sí vamos a ver los tumores malignos. Vamos a ver que todos acá, por ejemplo, tenemos la neoplasia más frecuente por edad. Tenemos de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. En las tres vamos a ver que la leucemia es frecuente. Entonces, realmente leucemia sí es una neoplasia maligna que está frecuente en toda la edad pediátrica. Como les menciono acá, la más frecuente es el hematopoyético, seguido por el tejido nervioso, tanto simpático como médula suprarrenal y retina, tejidos blandos, huesos y riñones. Y bueno, entonces, como les mencioné, retinoblastoma, retina, ¿no? Esto más o menos hasta los 9 años de edad, y después vienen otros de acá, ¿no? El neuroblastoma también más o menos hasta los 9 años de edad. El tumor de Wills, que es el nefroblastoma, hasta los 4 años de edad. El hepatoblastoma, 4 años de edad. Sarcomas, especialmente el radiosarcoma de acá con apellido Bothreude, teratomas y tumores del sistema nervioso central. De 5 a 9 años vamos a ver que se agrega el carcinoma hepatocelular, el sarcoma de tejidos blandos, sarcoma de Ewing, tumores del sistema nervioso central y linfomas. Y de 10 a 14 años se agrega el osteosarcoma, carcinoma de tiroides y linfoma de Hodgkin. El osteosarcoma es también frecuente en más o menos esta edad. Vienen chiquitos que se caen, están jugando fútbol o algo, se caen y se rompen la pierna. Le toman una placa para ver la fractura, pues, ¿no? Tumor, no se sarcoma. O cuando se sarcoma, pues. Bien. Entonces, como se habrán dado cuenta en esta lista, hay varios tumores que tienen ese término: blastoma, el tumor de Wilms, que es el nefroblastoma, tienen ese término. Entonces, ¿qué significa ese término?
es un aspecto no diferenciado, más primitivo, ¿no? O embrionario, o sea, algo que no está diferenciado, ¿no? Entonces vamos a ver que son tumores de células azules redondas y pequeñas. Esta es la característica cuando se refieren a lo que es un blastoma. Entonces tenemos el nefroblastoma, que es el tumor de Wilms, hepatoblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma, meduloblastoma. ¿Ya? El neuroblastoma. El neuroblastoma, como su nombre dice, es de tejido neuronal, ¿no? Entonces vamos a ver que puede empezar en los ganglios simpáticos y en la médula suprarrenal, ¿no? Porque ahí también tenemos células primordiales de la cresta neural. Entonces, este es un tumor sólido extracraneal en niños, edad más o menos de incidencia mayor, 18 meses, y vamos a ver que está relacionado a esta amenaza del linfoma anaplásico o el ALK, que tiene una predisposición familiar, ¿ya? El 90% de los neuroblastomas pueden producir catecolaminas. Médula suprarrenal, catecolaminas, ¿no? Y esto ayuda a que se pueda hacer un diagnóstico precoz del tumor. ¿Ya? Entonces, en la macroscopía que vamos a ver, que bueno, el 40% se origina en la médula suprarrenal, el otro 25% en la cadena simpática, en la región paravertebral del abdomen, y el 15% de la cadena simpática del mediastino posterior. Macroscópicamente es un tumor tejido grisáceo oscuro blando, y cuando es muy grande vamos a ver zonas de hemorragia, zonas de necrosis, ablandamiento quístico. Y microscópicamente vamos a ver que tiene un aspecto primitivo, como ya les dije, blastoma, células redondas, pequeñas, azules, núcleos azules, escaso citoplasma. El tumor tiene un límite mal definido, son láminas sólidas, va a haber pleomorfismo, mitosis, y en el fondo del tumor vamos a ver acá algo que se llama neurópila, que es un material eosinófilo claro, fibrilar, que tiene como unas fibritas. Eso en el laboratorio van a ver. Alrededor de este neurópilo se van a acomodar estas células plásticas, ¿no? Estas pequeñas, ¿no? Núcleos oscuros, células pequeñas, redondas, azules, y van a formar unas pseudorosetas que se llaman Homer Wright. Tienen nombre propio. Ya, eso tiene que acordarse. Entonces son las pseudorosetas de Homer Wright. La estadificación de los neuroblastomas va a depender mucho de la excisión que se haya hecho del tumor. Entonces, si es que va a tener una excisión completa, macroscópicamente, sin enfermedad residual, se dice que está en estadio 1, si es una resección incompleta, va a ser estadio 2. Si es unilateral y resecable, que infiltra más allá de la línea media, es el estadio 3. Si tiene diseminación a ganglios linfáticos distantes o a piel, estadio 4, ¿no? Y eso es un estadio especial, que es un tumor primario localizado, pero que tiene diseminación a piel, a hígado, médula también. Entonces vamos a ver incluso acá que cuando ese tumor va a la piel, a veces incluso se forman como si fueran unos pequeños tumores, como si fueran como arándanos así en la piel también. El tumor de Wilms o el nefroblastoma, obviamente nefro, riñón, ¿no? Entonces vamos a ver de acá esta. Este es el tumor renal primario más frecuente en la infancia. Vamos a ver que el 95% se produce en niños de 2 a 5 años. El 5 al 10% es un tumor sincrónico o metacrónico y se produce por una lesión del gen del tumor de Wilms 1. Y vamos a ver que dentro del tumor, estos restos nefrogénicos, ¿no? Que son los precursores de ese tumor. Macroscópicamente vamos a ver que es una masa bien delimitada, como vemos acá, grande, solitaria,
pueden tener zonas grisáceas o blanquecinas, blandos, pueden haber hemorragias, pueden haber quistes, como en este caso acá. Y macroscópicamente vamos a ver que tiene esta combinación trifásica de células. El blastema, que es las células redondas, azules, ¿no? Pequeñas, que hacen como un tumor grande. La zona epitelial, el componente epitelial, que son los conductos, como vemos acá. Si es que hubiera, túbulos, si hubiera glomérulos, inmaduros, es abortivos, pero son inmaduros, es sinónimo. Y el componente estromal, que son los fibroblastos, músculo esquelético, también pueden haber adipocitos, ¿no? Y 5% puede haber anaplasia. Entonces, tumor de Wilms tiene estas tres células, por así decirlo, grupos celulares, ¿no? El blastema, que les dije, que es esta parte de acá, el epitelio, que sería este conducto de acá, o este túbulo, y la parte estromal, que serían fibroblastos. ¿Ya? Esto lo van a ver en su nota. ¿Qué es lo que vamos a anotar, las características clínicas? Vamos a ver una distensión abdominal, obviamente porque el tumor es grande, ¿no? Entonces los niños van a venir con un abdomen distendido, un lateral y atraviesan la línea media. Va a haber hematuria, dolor abdominal y obstrucción intestinal por el mismo espacio que está ocupando el tumor. ¿Ya? Pero para que un bebé llegue a este punto y no vaya el doctor no debería ser así, ¿no? Sin embargo, sí se da porque nuestro sistema de salud es deficiente. Ya, será.